Hola brothercito, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieras que estés. Te mando un fuerte y afectuoso saludo. El día de hoy te voy a enseñar a preparar el mejor sistema de riego para tus macetas, si las tienes en tu balcón o en tu jardín, para que ahorres el máximo de agua y con materiales como estos. Una botella descartable, palos que los puedes encontrar en la calle, estacas y otras cositas más, con elementos esenciales, tu sistema de riego por goteo para tus plantas. Así que sin más preámbulo, vamos a hacer nuestro sistema de goteo con materiales descartables. Los materiales que vamos a usar para nuestro sistema de riego por goteo van a ser los siguientes: unas estacas que pueden ser ese tipo de madera o palos, preferentemente que sean de madera o plástico, lo suficientemente largos. Botellas descartables, en este caso estoy usando botellas de medio litro de agua. Yo no recomiendo botellas de 2 litros o de 1,5 litros porque son muy pesadas a la hora que pongamos el contenido y va a ser un poco difícil poderlas instalar después. O sea que ya tenemos botellas descartables. Hisopos que usamos para limpiarnos los oídos. Cinta de carrocero, masking tape o una cinta de gaffer, una cinta que sea resistente a la lluvia. Unos punzones, en este caso cualquiera de estos, que tengan el mismo diámetro de la varilla del hisopo, y una tijera para corte, nada más. El por qué el hisopo y el punzón deben tener el mismo espesor o el mismo diámetro es para que encaje exacto en la tapa que vamos a agujerear y para que el drenaje del agua transcurra solo a través de la varilla del hisopo y no se desperdice el agua. Muy bien, señores, agarramos nuestra botella con la tapa y lo que vamos a hacer ahorita es perforarle en la parte central con el punzón. ¿Ven? Y así probamos que entre el hisopo. Si no entra, lo podemos expandir un poquito más, de repente con un punzón más grueso. Y así lo logramos insertar. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿ven? Entonces, cuando acá tiene un poquito de agua, el agua va a transcurrir a través del hisopo, como lo estoy mostrando en este momento. Ok, hasta acá están viendo que el hisopo corre, ¿no? Pero no se preocupen, en la parte de algodón lo metemos un poquito en la punta y así vamos a hacer que el goteo caiga lentamente a través del hisopo. Un poquito de agua, demora en caer, pero eso consiste en el goteo. El goteo es gota a gota, va cayendo el agua y va alimentando a la planta lo necesario. No es un riego por expansión ni aspersión o por inundación, es un riego por goteo. La gota va a caer, ahí está, ven, la gota va a ir cayendo gotita a gotita y esto va a alimentar la planta. Ahora, ¿qué más falta? Poner el estaca. Ahora, para colocar la estaca en esta posición, el borde del fondo de la botella que coincida con las partes, con uno de los extremos de la botella, de la estaca, perdón, y con la cinta le vamos a ir enrollando. Recalco que tiene que ser un tape o una cinta que sea resistente a la humedad y al agua, porque esto está expuesto a la temperatura, ¿no?, del exterior. Entonces vamos enrollando. Acá tenemos una y la otra parte la vamos a hacer a este lado. Ok, ya tenemos nuestra estaca. La botella adhería a la estaca. Ahora el corte lo vamos a hacer 1/4
de la punta de la tapa, una cuarta, aquí más o menos, aquí. Cortamos. Ya está. Podemos hacerlo en chaflán también. Y eso es todo. Lo llenamos de agua, lo enterramos en la maceta y tenemos nuestro sistema de riego por goteo. Vamos a probarlo ahora. Miramos. Ok. Y lo tapamos. Lo tapamos. Y eso es todo. Ahora ponerlo a la planta. Finalmente te voy a recomendar que usando una aguja o un clavo le hagas un pequeño orificio a la botella. ¿Y esto para qué? Para evitar el que se forme vacío y la botella después deje de salir el agua. Una vez que tú haces esto, vas a evitar que se forme vacío y pueda entrar aire y el agua comienza a correr más fluidamente hacia la planta o hacia la maceta. Si tú no haces esto, va a haber un momento que el agua va a comenzar a discurrir, pero se va a detener porque se va a formar un vacío dentro de la botella. Así que te recomiendo que hagas esto. Un pequeño agujero con un clavo o un alfiler o aguja. Aquí tengo mi planta de fresa que le voy a poner su sistema de riego por goteo. Voy a enterrar bastante profundo. A ver, estoy con una mano. Ahí está. Ahí está. Su botellita de agua. Y vean. Ahí. Abrimos acá. Vean. Como el agua ya está empezando a caer la gota. ¿Ven esa gotita que está ahí? Ese es el goteo. Va a comenzar a gotear lentamente. O secar más la toma. Vean esa gota. Y está la primera gota. Y esto va a ir, miren, medio litro de agua. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que esto se va a acabar? En días. Así te ahorras tener que regar bastante agua, echarle bastante agua a tus plantas, sino que simplemente lo dejas ahí y te olvidas. Ahorras y evitas también la contaminación por estas botellas plásticas que la gente las usa y las bota y les puede dar un uso. Si en tu hogar no tienes mucha agua, en el lugar donde tú tienes mucha agua, puedes usar estas botellas reciclables, estacas, y en tu jardín puedes tener tu micro huerto y solucionas un montón y ayudas a evitar la contaminación. Espero que te haya gustado este video, compártelo, sé que va a ser de mucha utilidad para mucha gente y te agradezco por verme y te deseo un feliz día.